Jóvenes, buenas tardes, gusto saludarles, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal están? ¿Cómo fueron sus exámenes? Pues aquí ansiosas esperando notas. En todos, ¿cómo les fue en todos en general? Sí, Elena, Bien. no le escuchaba yo a Elena ahí, pero les fue bien en todos los exámenes. No, yo, primero Dios, he estado un poquito ahí atareado en varias cositas y es posible que ya les pase su nota, si no puedo mañana más tarde el miércoles ya las tienen. A ver, ¿qué pasó? Gracias, licenciado. Espérenme, algo ocurrió acá. ¿Qué pasó? Mónica está presentando, licenciado. Ah, sabían. Pero ahí estamos. Ahora sí, ¿verdad? Bien, pues espero que les haya ido bien el examen. ¿Estuvo difícil? No, ¿verdad? Que no les pregunté nada extraordinario, nada que no hayamos platicado en la clase, ¿o me equivoco? Yo solo tenía una duda, disculpe. A ver, dígame. Por ejemplo, habían preguntas que tenían, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, la clase de sucesión, y en las respuestas estaba solo testamentaria. Entonces, como había la opción para poner otros, yo ahí puse testamentaria e intestada. Pero no sé si así estaba bien. Me quedé con la pena de eso porque yo varias respondí en la opción de otros. Bueno, mire, espéreme, ¿cómo está recuérdeme la pregunta primero, que no me recuerdo, ¿cómo me la dijo que decía la pregunta? Cuénteme. Por ejemplo, ¿qué clases de sucesiones existen? Entonces, para mí era testamentaria o intestada. Y en la opción de las respuestas, por ejemplo, venían otras palabras y venía una que decía testamentaria, pero no estaba intestada. Entonces yo en donde había otros, ahí se podía escribir y ahí puse, por ejemplo, testamentada o intestada. Pero me quedé con la pena de que estaba bien. Voy a revisarla porque no me recuerdo haberla redactado así, pero tal vez si yo cometí el error, lo que usted hizo está bien. O sea, si yo cometí el error, está bien, ¿no? Y contesté no hay problema, así, pero sí voy a revisar eso. No te da pena, yo, como les he dicho, cualquier cosa yo se la reviso sin ninguna pena. Porque sí me quedé con la pena de esas opciones que las usé varias veces. Pues miren, cuando tengan algunas dudas o algo, apúntenlas y después en la clase, si hay error, yo lo corrijo y si no, pues se los aclaro cuál es la razón, ¿verdad? Pero sí, yo me recuerdo que había unas que inclusive la respuesta era ninguna de las anteriores, ¿verdad? Había una o dos, algo así, que ninguna era eso, de ninguna de las anteriores, pero no tengan pena, yo siempre reviso y si algún compañero pues me puede escribir, tienen mi número, me escribe en WhatsApp, yo reviso siempre, ¿verdad? Porque yo puedo, igual que cualquier ser humano, cometer errores. A ver, Stuart. Licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, esa era la duda que teníamos porque como existía otra opción para poder colocar diferentes, por ejemplo, las clases de peculio y tal vez habían varias clases de peculio.
Entonces nos daba la opción de marcar una arriba y aquí abajo escribir. Pero cuando escribíamos se nos borraba de arriba. Ajá. Bueno, Pero eso era. Bueno, pero ya lo sé, no tengan pena, yo siempre trato de no confundirlos ni no crearles ningún inconveniente. Si hay algún error ahí, yo lo veo, incluso pues ustedes me imagino yo que como lo hacía yo, calculaba más o menos mi nota, ¿verdad? Que ustedes no ven aquí, estoy seguro, aquí tengo una duda o algo así, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, tenía la certeza de que iba a sacar, digamos, 20 por decir una nota, ¿verdad? Y sacó 16, entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces me puede escribir y yo lo veo de nuevo, lo reviso, no hay ningún inconveniente. ¿Oye? Pero yo siempre trato de ser lo más justo con ustedes en eso y no creerle ningún inconveniente. Bien, estamos, hoy como que ya estamos llegando a la etapa final, ya muchos ya no, ¿qué pasará? Porque ya no pasamos de 40, ya no sé, antes llegábamos por lo menos a 60, 70, hoy ya no pasamos, ahorita llegamos apenas a 40, no sé qué, o habrán, como dicen normalmente, habrán tirado la toalla algunos compañeros, o qué habrá pasado, porque he visto que ha disminuido. ¿Verdad? Porque realmente ya solo nos quedan como tres clases nada más y empiezan los finales. Así de sencillo. Que el examen final, pues tienen ustedes la ventaja de que ya es poco el contenido. Pueden también obtener una muy buena nota. Es un examen de 30 puntos que pueden, así sinceramente, sacar los 30. Porque solo vamos a evaluar dos temas en la parte final, que es obligaciones y contratos. Y en eso estábamos en el día anterior, en lo que eran las obligaciones, y hablábamos, ¿verdad?, que la obligación es una relación jurídica, no se les olvide eso, porque hay distintas clases de relaciones, ¿no? Relaciones de negocio, relaciones familiares, relaciones de novios, de amigos, pero la relación legal, la que está en derecho romano y que se traslada a nuestro Código Civil, es esa relación jurídica que se da entre dos personas, una que es la que tiene el derecho de exigir y la otra que tiene el derecho, no, perdón, tiene la obligación de cumplir, ¿verdad? Un acreedor y un deudor. Las clases de obligaciones, más que todo hablamos de lo que eran el hacer, el no hacer, el llegar, ¿verdad? El dar, no dar, no dar, el no hacer, el no hacer, ¿no? Eso es lo que vimos. Y habíamos llegado hasta la forma en cómo se extendían las obligaciones y platicamos que las formas más prácticas, más comunes que se han hecho romano y que se dan en la actualidad en la extinción de las obligaciones, primero es por su cumplimiento, ¿sí? Cuando se ha llegado a la fecha establecida para la obligación o el cumplimiento de algo que se hace o algo que se da o se entrega, pues ahí se cumple, al cumplir esa parte de la obligación se extingue la misma, pero también explicábamos que las obligaciones, muchas se extinguen con la muerte, máxime cuando no son transmitibles, cuando son aquellas obligaciones puramente personales, y mencionábamos el ejemplo de los alimentos. Eso, el derecho de alimentos es una obligación personalísima, que cuando el pater familias fallece, pues todos son sui juris y ya nadie tiene obligación de alimentarlos porque no hay quien lo haga. Lo que sí tienen es un derecho a una sucesión, que si hay bienes, pues ellos adquieren bienes. Y hablábamos que lo que pasaba con los púberes, ¿va? Los están sujetos a la patria potestad, y al quedarse sin pater familias, pues se quedan sujetos a la tutela, los pubertos o púberes de la mano, los varones menores de 14 y las señoritas menores de 12, que se le nombra un tutor, pero el tutor lo que hace es cuidarlos a ellos y a sus bienes, a lo que han obtenido como herencia, y de ahí alimentarlos, pero ya el tutor no asume ninguna obligación personal. Ahora, las otras obligaciones sí son transmisibles. Las deudas, por ejemplo, esos son transmisibles en el derecho romano. El acreedor, pues tiene derecho de reclamar de los herederos si hay bienes, y los deudores, los beneficiarios de las herencias tienen obligación de pagar las deudas si dentro de los bienes alcanza. Y mencionábamos que ese tipo de obligaciones solo se dejan de cumplir cuando no hay bienes. Y decíamos que en los primeros tiempos pues se obligaba al heredero que de sus propios bienes, si es que tenía peculio, pudiera pagar. Pero era una injusticia en ese sentido, y los romanos lo vieron y establecieron en la aceptación de la herencia a través del beneficio de inventario.
Primero veamos qué tiene, qué deudas hay, y si conviene, aceptamos la herencia, y si no, no, la repudiamos o la rechazamos, como hablamos en ese momento, de aquel famoso nivel de repudio. Eso en cuanto a las obligaciones. Y hablábamos que el momento principal era el pago, ¿verdad? Que la forma normal de concluir o de cumplir con la obligación era el pago. Y vamos a ver hoy un poquito lo que son las otras fuentes de obligaciones, pero para que recordemos nada más que todo el pago de las obligaciones, y miremos que están sujetas a plazo. Si vemos que hay un plazo para que una obligación se pueda cumplir, no se puede exigir antes del plazo. Es decir, si se exige, decíamos que se interponía una, a ver, ¿qué se interponía cuando se exigía antes? ¿Quién se recuerda? En la clase anterior, que casi fue la última clase antes de los exámenes, a ver qué se interponía. Un apelatium. Ahí Oscar más o menos, pero hay otra palabrita que se haga, se acomoda más a Oscar. Gracias, Oscar. ¿Quién ayuda a Oscar? Recuérdense, cuando el acreedor, sí, bueno. Una acción revocatoria que es igual a una acción pauliana. Ahí ya vamos llegando, Ivonne. Gracias, Ivonne, gracias, Oscar, pero me falta algo que les decía yo, incluso leímos aquí en algunos casos del Código Civil, y hablamos del cumplimiento de ciertos años. A ver, ¿quién se recuerda? Selene, ¿usted se recuerda? A ver, Elena, ¿quién se recuerda? ¿Y puede repetir la pregunta? Que cuando se exige al deudor el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento, ¿qué le queda al deudor? ¿Qué actio? ¿O cuál es la actitud que debe asumir? Licenciado, ¿Sí, Elisa? no es el ipso isure. No, Elisa, ahí vamos por ahí, pero a ver, Selene. El indictio. No, es la exceptio, la excepción. Exceptio, sí, esa de hecho la tengo mala porque así la contesté. La exceptio no se puede exigir antes porque interpone la excepción de falta de cumplimiento del plazo. Y recuerden que leímos que cuando se puede cobrar, que la regla general es que en 5 años prescriben las obligaciones, pero vimos que en el caso, por ejemplo, de las pensiones, de los pagos por pensiones en hoteles, en restaurantes, en casas de huéspedes, prescriben en 2 años. Esa es exceptio, la excepción de prescripción. Pero vamos a ir, recordemos un poquito entonces lo que es el plazo. ¿Quién nos ayuda con el 1279 de nuestro Código Civil? 1279 el plazo. ¿Sí, Mónica? Artículo 1279, dijo el licenciado. 1279. Ajá. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Está claro, mire. Y en el siguiente, Mónica, que tiene ahí, nos habla de que no se puede exigir antes. Leamos el 1280. 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la presentación antes del vencimiento del plazo, pero sí el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo. Gracias, Mónica. Ahí estamos, en ese momento es cuando se interpone la excepción, ¿verdad? Que no se ha cumplido el plazo. Recuerden también que, como dice nuestro Código Civil, que así lo regula el derecho romano, el plazo siempre se fija a favor del deudor. Recuérdense que se considera que el deudor está en una desventaja en frente al acreedor. Necesitó volverse deudor por sus circunstancias, ¿verdad? El acreedor está en otra posición. Cuando uno, por ejemplo, presta dinero en un banco, pues nosotros estamos a merced del banco, ¿verdad? El banco es un monstruo, un préstamo que para nosotros es tremendo, una obligación fuerte. Para un banco es un simple préstamo de lo que está acostumbrado a hacer. Por eso el derecho romano siempre protegió al deudor.
Y lo mismo hicieron las demás leyes, como la francesa, la española, a donde se trasladó el derecho romano. Y por lógica, pues nuestro Código Civil sigue la corriente totalmente personalista de lo que es el derecho romano. Y eso que es a favor de autor, lo tenemos también en el 1282. A ver, ¿quién nos lee el 1282 aparte de Mónica? Sí, Elena. Buenas noches, Lic. Artículo 1282. El plazo se presume convenio en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias, que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Gracias, Elena. Pero la regla general es que es a favor siempre del deudor. Bueno, vimos también las obligaciones, las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver el día de hoy, recordando que la fuente es donde surge algo a la vida jurídica, es una fuente legal. Y los romanos establecieron varias fuentes de las obligaciones. Crearon generales en el jus civil, en el derecho civil, y también crearon en el derecho pretorio. Vamos a ver cuáles eran los que crearon en el derecho civil o el jus civil. Primero, van a ver ustedes que los delitos eran fuente de obligaciones en el derecho romano. Ellos lo llamaban delicta. Delicta. Eso es delito. Y los delitos fueron fuente de obligación. Y encontramos, por ejemplo, el hurto. ¿Qué es el hurto? Pues el hurto es desapoderar a una persona de sus bienes sin que se dé cuenta. Así de simple. Eso es hurto. Cuando ya hay violencia, pues ya no es hurto, es robo. Y en la actualidad eso es materia del campo penal, pero los romanos no lo calificaron así, sino primero que nada lo llamaron hurto, que también le llamaron a este delito, a este se llamaba furtum. Furtum. Hurto. Eso quiere decir hurto. Hurto, no se les olvide. Pónganlo a la par, hurto, ¿verdad? Para que sepan que es hurto, es el hurto. Y ahí lo que sucede, como decía hace un momento, que una persona es desapoderada de sus bienes, como dice, clandestinamente, ¿no? Uno ni se da cuenta, pero este hurto se da exclusivamente sobre bienes muebles, porque aparte es cuando se trata de bienes inmuebles, que eso ya es otro delito más grave, hoy pues lo que vemos, hoy dicen los invasores, invadieron, ¿no? Ya vamos a ver en el derecho romano cómo se catalogó tratar de poseer un bien ajeno sin llenar los requisitos legales. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero de momento veamos el hurto, que consiste efectivamente en desapoderar a alguien de sus bienes sin que se dé cuenta. En estos casos, pues las penas siempre eran de tipo económico. Los delitos en el jus civile siempre había una compensación económica. Esto no era un delito público, no lo perseguía el Estado, sino los particulares. Y aquí, como les decía, cuando hablábamos de los contratos, cuando hablábamos de las obligaciones, cuando hablábamos de los daños, siempre se establecía que debía compensarse económicamente. Entonces establecieron penas que eran duplos, el doble, triple, pues 3 veces a lo que el bien hurtado, que era bien mueble, o cuádruple. Y por ejemplo, cuando era un simple hurto, le robaron por decir su teléfono o su computadora y no se dio cuenta, ¿verdad? Pues simplemente la pena, después de establecer quién es responsable, era una sanción doble. Si el teléfono, por ejemplo, costara 100 quetzales, por decir una cantidad en la actualidad, pues va a pagar 200. Y también tiene el dueño la opción de recuperar, de rescatar el bien. Pero también podía hacerse las sanciones más severas. Por ejemplo, si era a través de un registro domiciliario que se hurtaban los bienes, pues ahí la sanción era más grave, ya era una triple, es decir, 3 veces el valor de lo que hurtó cuando se daba en un registro domiciliario. Pero también se daba cuando eran en materiales de construcción. Siempre discutimos en la actualidad que cuando se construye sale más caro contratar a albañiles y todo porque
se pierden o no alcanzan los materiales y es una realidad. Y fíjense ustedes cómo esta realidad de hoy que nuestros albañiles, no todos por supuesto, pero sí algunos, se llevan los materiales en los horarios en que el propietario o quien dirige la obra no está, ya se dio ese en el derecho romano, y le llamaban el aprovechamiento furtivo de materiales de construcción, y ahí era también una pena doble, o se llamaba duplo o duplum, ¿no? Así de simple. También se daba el caso de que cuando se hurtara con violencia, que hoy, como les decía hace un momento, ya no es hurto, sino que es robo, porque ya se genera violencia, lo terminan a uno con un arma o lo golpean o con cualquier forma ya lo intimidan, ¿no? Simplemente, pues ahí era cuádruplo en lo que tenía que hacer efectivo el delincuente, ¿verdad? El quien había hurtado, no delincuente, perdón, porque no eran delitos, sino que como en la materia penal, lo que eran obligaciones, entonces la persona que había hurtado, así de simple, hurtado el bien, ¿verdad? Con violencia, le ponían un cuádruple de la sanción del valor de lo que había hurtado. No se olvide, el hurto, furtum, consiste en el desapoderamiento de un bien sin que la persona se dé cuenta, en términos generales, y así se regula hoy en el Código Penal nuestro el delito de hurto, un desapoderamiento sin que uno sucede. Van ustedes, por ejemplo, en un bus y cuando se bajan ya no llevan el teléfono, ya les quitaron a las damas algo de la bolsa y no se dieron ni cuenta, o a los caballeros ya no llegan la billetera. Ahora cuando los amenazan, les ponen un arma o algo para que entregue sus bienes, eso ya era un hurto con violencia. Como les digo, en la actualidad es un robo. Pero además de ese delito de hurto o furtum, existió también el delito de daños. Esto es daño. Delito de daños. Pues ese delito de daño se dieron los daños en los bienes, ¿sí? Daños en los bienes de las personas, y se estableció, por ejemplo, cuando se trataba de ganado, ¿sí? De ganado, las toros, las vacas, todo eso, o también cuando se daba de esclavos, pues había que restituir el valor de los bienes durante el último año. Es decir, como dice, se buscaba el porcentaje del valor real. Pero, y la persona que había cometido el hurto tenía que pagar el valor que tuviera en el último año, independientemente de que en ese momento tuviera un menor valor. Tenía que pagar el valor promedio del último año, pero también si el valor, si eran otra clase de daños que no fueran a los esclavos ni al ganado, sino otro tipo de daños a la propiedad, pues ahí se tenía en cuenta el valor en los últimos 30 días a lo que se ocasionó el daño, pero siempre era sanción de tipo económico. Lo que se les debe quedar acá a ustedes es que las sanciones eran de tipo económico. El delito de daños, causar un daño en la propiedad. Y además de ese delito que establecieron los romanos en el derecho civil, encontramos el delito de lesiones, injurie. Sí, se depreciaba. Excelente pregunta, si los esclavos se depreciaban. Sí, desde luego. Imagínense el valor de un esclavo en la plenitud de su juventud, 20 años, que representaba para el dueño de ese esclavo, pues un valor comparativo con un esclavo que ya tenía 60, 70 años, pues ya no valía. El esclavo ya valía menos, el que si se habían hurtado un esclavo de edad grande que ya no podía ni trabajar, porque ¿qué representaba realmente un esclavo para el padre de familias? Un bien que tenía un valor. Recuérdense que no se les consideraba ni siquiera seres humanos, mucho menos personas, de aquel famoso personarum, ¿verdad? ¿No? Ni siquiera personas, simplemente eran bienes, cosas que representaban valores económicos. Claro, se recuerdan también que los esclavos había categorías entre los mismos, porque estaban los esclavos que trabajaban en el campo, los esclavos de lo más duro, y estaban los privilegiados que servían en la casa, que eran los más
cercanos a obtener su libertad por las manumisiones, ¿no? Que pasaban a ser libertos, pero estos eran los esclavos que estaban en la casa, que servían, que ayudaban, que estaban al beneficio de todos y que los conocían. Pero el gran grueso de esclavos, de los esclavistas, pues trabajaban en el campo, ni los conocían. No eran simplemente cosas, bienes que podían venderse, comprarse, y ahí pues luego se depreciaban. Recuerden en las películas que vemos el negocio de los esclavos y vemos que hasta les revisan como hacían con los animales, hasta les revisaban los dientes, ¿verdad? Cómo estaban, ¿verdad? Y así era su precio y también su corpulencia física, ya que lamentablemente en esa etapa los esclavos no se les consideró ni siquiera seres humanos. Bueno, había entonces otra clase de delitos que eran las lesiones iniurie. Este delito de lesiones se refiere a dos clases de lesiones. Fíjense. Hoy vemos que se habla mucho de los daños psicológicos, pero los romanos ya establecieron que eso no es nuevo. Por intereses muy particulares hoy hacen el boom de los daños psicológicos, pero los romanos ya lo tenían regulado, solo que le llamaban daño moral. Eran los daños en la mente, que es un daño psicológico, y además estaba el daño físico, el propio daño físico que sufría el cuerpo en cuanto a las lesiones, que hoy pues hasta nuestro Código Penal clasifica las lesiones si son leves, si son graves, si son gravísimas, o si son las lesiones culposas que surgen generalmente por los accidentes de tránsito, ¿verdad? Ahí se llaman lesiones culposas porque pues nadie sale, se sube en su carro y dice, bueno, voy a ir a ver a quién le causo lesiones, ¿no? Eso es un percance, es un accidente, pero se llaman lesiones culposas, que los romanos las establecieron, ya no nos las hemos inventado acá, pero decía que ese daño moral también, aparte del daño físico, el daño moral ya existía, y los romanos, para el daño moral sí fue muy difícil su cuantificación, pero lograron también establecer parámetros. Los libros hablan de que dependiendo de la edad de la víctima, de la posición que ocupaba dentro de la familia, pues podía ser alta la sanción económica, o baja o mediana, ¿no? Según la posición y según cómo lo evaluara el pater familias. Pero ese daño moral ya existía. Y también los libros dicen daños en la mente, dicen muchos libros, es exactamente lo mismo. Hoy le llamamos daños psicológicos, luego, que existen, sí, existieron y siguen existiendo. Pero los libros dicen también que como no se puede cuantificar lo que sucede hoy, no podemos cuantificar un daño psicológico, pero aún se hace una estimación, una pena estimatoria, le llamaban los romanos, una estimación de ese daño. Ahora, en cuanto a las lesiones, pues era más factible establecer el valor económico que se compensaba, porque podía establecerse hasta dónde era el daño físico, cuánto tiempo se iba a recuperar, qué consecuencias podría dejar. Eso es los tres grandes delitos, no se les olvide, el furtum, el damnum y el iniurie, que es el hurto, el daño y las lesiones. Esas son fuente de obligaciones en lo que es el derecho civil. Delicta, delito, ¿verdad? Y poena, pena, ¿verdad? La poena siempre es económica, poena o es la sanción, ¿verdad? Que siempre es económica. No hay ninguna forma distinta de sancionar en el derecho romano más que a través de la cuantificación económica de lo que se causaba. Pero además de eso existió el derecho pretorio. El derecho pretorio también es fuente de obligaciones y habla como primera gran fuente de la intimidación, de intimidar, ¿verdad? El derecho pretorio, es decir, cuando se retenía alguna cosa de una persona con amenaza. La amenaza pues, es violencia, ¿verdad? Ahora dice amenaza violenta, pues sí, así es. No hay amenaza que sea pacífica, ¿verdad? Toda amenaza es violencia, violenta. ¿Con qué amenazan de hacerle daño? Esa también es una intimidación, y a pesar de ser una intimidación del derecho pretorio y no del jus civile, la pena estimada o la poena estimada era cuádruplo, o sea, la más grave, pagar 4 veces en lo que podía cuantificarse económicamente el daño causado por la intimidación.
intimidación simple o intimidación violenta es lo mismo, no hay intimidaciones pacíficas, entonces deja de ser intimidación, ¿no? Así de simple. Pero también a través del derecho pretorio, los romanos crearon lo que se llamó el dolo, dolus, aquí vamos a poner, el dolus malus, así, dice que maloso, más que maloso, dolus malus. Y el dolo, pues que implica que hay una intención de causar un daño. Es decir, engaño malicioso, dicen los libros, ¿verdad? Es decir, para obtener un beneficio. Siempre va a obtenerse un beneficio. Es el dolus. Dolus malus, pues simplemente conocido como el dolo, es que la persona en su mente ya ha planificado qué va a hacer, cómo va a causar ese daño, ese engaño, y cómo va a evitar que lo sorprendan y lo sancionen. Esos son, entre otros, los delitos que causaron obligaciones en lo que es el derecho pretorio, la intimidación y el dolo, dolus malus. Pero además de eso, como otras fuentes de obligaciones están los préstamos. Y en los préstamos hay un acreedor y un deudor. Ahí sí que una persona que está obligada a solventar su deuda, a cumplir con la obligación, solvere, así se dice, solvere es cumplir la deuda, solventar la deuda, solvere, y otra persona, acreedor, que es la que puede exigir el cumplimiento del préstamo, credere. Y lo que se paga, lo que se va a pagar, le llamaron los romanos solutio o pago, ¿verdad? Entonces, los elementos de los préstamos son tres. No se nos olvide el solutio, que es el pago, el credere, que es el acreedor, y el solvere, que es el que paga, el que solventa la obligación. Eso es lo que son los elementos. Pónganlos ahí claro. Pues en un examen final, ¿cuáles son los elementos de los préstamos? Pues son solvere, credere y solutio. Si no, pueden poner ustedes ahí deudor, acreedor y pago. Así de simple, ¿verdad? No tiene por qué complicarse la vida. Se me había escapado algo importante en lo que es el dolo y la culpa. Acuérdense bien de la culpa que se da, regresando al dolo, que se diferencia de la culpa. En la culpa no hay ninguna intención de causar un daño. Se me había escapado, perdón. No hay intención de causar un daño. Se causa por negligencia, imprudencia o impericia. A eso se refiere la culpa. El dolo en la actualidad no lo regula el Código Civil en su plenitud, sino el Código Penal. Habla del dolo en cuanto a los delitos. ¿Sí, Mónica? Perdón, licenciado, ¿será que puede repetirlo de la culpa? Claro que sí. Ahorita lo vamos a repetir. ¿Sí, Elisa? Gracias, licenciado. Disculpe, a mí se me fue la señal del internet y ya no escuché lo que estaba hablando acerca de los elementos del préstamo. Bueno, vamos a hablar ahí de los elementos. Bueno, primero lo voy a repetir, solo voy a regresar un poquito a lo de la culpa, perdón, Elisa, que se me ha ido, que Mónica nos preguntó, pero se me había escapado. Cuando hablábamos de los delitos que generaban obligaciones en el derecho pretorio, decíamos que estaba la intimidación, es decir, aquella amenaza de causarle un daño a una persona, ¿no? Para evitarlo, pues la persona tenía que cumplir con lo que requería el delincuente. Y decíamos que la intimidación era tan fuerte que la sanción era un cuádruple. Pero hablábamos también del dolo. El dolo es una intención delictiva, dolus malus. Y uno dice, qué maloso, eso es maloso. ¿Qué? O sea que ya previó en su mente que va a causar un daño, cuáles son las consecuencias y cuáles son sus beneficios. En lo penal, por ejemplo, en la actualidad se habla de los delitos dolosos porque una persona, pues ya dice, por ejemplo, va a entrar a una casa a robar. Dice, bueno, ahí a tal hora no hay nadie, se van, yo sé que puedo poner una escalera de tal parte, no me va a ver nadie, puedo entrar, sé que ahí en esa casa por lo menos hay televisores, hay computadoras, de ahí bajo, salgo, tengo un vehículo cerca, o sea, ese es dolo, ya está planeando en su cabeza el momento.
Y decíamos que la culpa no, uno dice la culpa es de él, sí, pero utilizamos mal el término culpa. La culpa es como que alguien lo hizo a propósito y no. Y decíamos que la culpa se da por ignorancia, negligencia e impericia. Es decir, no hay intención de causar un daño. Y por eso explicábamos que en la actualidad hay lesiones, por ejemplo, que son culposas. ¿Por qué son culposas? Porque nadie tiene intención de causar un daño. Cuando uno sale de su casa, pues toma su vehículo y se va, uno está sujeto a un accidente de tránsito. Y si alguien se lastima, pues lesiones son culposas. Porque nadie dice, bueno, yo me voy a ir en mi carro y voy a ver a quién accidento, a quién atropello, a quién. No, no, en ningún momento. No hay dolo, no hay intencionalidad adictiva. Y sí existe culpa. Puede ser porque es negligente, no sabe manejar correctamente, o estaba manejando un vehículo al que no está autorizado. Es imprudente, no toma las medidas de precaución, sus frenos están malos, sus llantas, como decía un amigo, ya no baja escuincha porque un zancudo las pincha. ¿Bien? Bueno, ahí sí que ya es un imprudente, ¿no? O no es un experto, él no maneja. Y esa forma, esas circunstancias se trasladaron también a nuestro Código Civil. Y para que lo entendamos mejor, Mónica, y usted nos va a ayudar ahí para que lo pongamos bien la culpa, leamos el 1424. 1424. Está bien, licenciado. Artículo 1424. La culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Ahí estamos de ver. No hay propósito de dañar. Lo contrario al dolo. En el dolo sí existe en la mente de la persona causar un daño. ¿Sí, Patricia? Perdón, licenciado, no tome nota del número de artículo de la culpa. 1424. Gracias, licenciado, muy amable. Mónica, hoy sí quedó más claro, o lo podemos repetir las veces que sea necesario. No hay pena. No, está bien, licenciado, le agradezco mucho. Vale. Ahora vamos a lo que Elisa, ¿verdad? Sí, Patricia. A mí no me quedó todavía muy claro la culpa, licenciado. Mire. Perdón. La culpa es que usted causa un daño, pero no tuvo la intención de causarlo en ningún momento. Yo les ponía el ejemplo. Usted, por ejemplo, va al trabajo, usted toma su vehículo, pero usted no dice, bueno, hoy que salgo temprano voy a ir a ver a quién atropello. No, pero una persona puede atravesarse en su camino. Fue negligente, el semáforo estaba, para usted estaba en verde, él estaba en rojo y se atraviesa. Es imprudente. ¿Usted tenía intención de causarle daño? No. Pero puede ser una imprudencia suya también. Que usted viene y toma un carro y el carro estaba malo, no estaba bien y usted hoy se va. Dice, ¿cómo es? O usted está acostumbrada, por ejemplo, a manejar un carro pequeño, que su licencia es de carro pequeño, y un día toma usted y se lleva un vehículo más grande, un bus, por ejemplo. ¿Cómo va a hacer eso? No se puede. Usted es negligente, sabe usted que sus frenos están malos, ya lo sabe, porque hasta le rechinan. Ve usted sus llantas y están totalmente lisas y no las cambia. Es negligente. Usted va a ir a causar un daño, no lo tiene en su mente, pero usted no toma las medidas adecuadas para evitar. O impericia, usted no es perito. Mire usted, no tiene licencia para manejar y maneja, porque usted sabe, pero usted no está autorizada. No tiene la autorización legal para hacerlo. O usted misma arregla su carro sin saber, conecta mal sus cables, un incendio. Pero si el carro no es suyo, causó un daño. Usted no es experto. Como cuando uno lleva sus carros a los talleres, no sabe uno si que está ahí ayudando al mecánico, sabe, no, unos pobres para todos que los tiran abajo de los carros, a ver a qué. A eso se refiere, que en la culpa no existe la intencionalidad de causar un daño. Se da por circunstancias que, claro, puede prevenirlas, sí. Usted puede llevar su carrito que esté bien de sus frenos,
que le cambien bien sus llantas, que le hagan su servicio a tiempo. Está, no hay problema. Difícilmente va usted a tener un accidente porque usted tomó las medidas correctas de protección a su vehículo y a su persona. Usted no es negligente. Pero alguien puede ser imprudente y se le atraviesa, y usted, aunque esté sus frenos al 100, como decimos, y aunque esté su motor todo re bien, unas llantas grandes, pero si alguien imprudentemente se le atraviesa, pues usted lo va a atropellar. Entonces hay lesiones culposas, porque usted no tuvo la culpa, pero le causó lesiones. Entonces hay que ver si realmente usted tiene obligación de resarcir un daño o no, porque póngase que se atravesó la persona donde está una pasarela. Definitivamente a usted como pilota no la van a sancionar, porque ahí está claro que hay una pasarela para que esa persona, ahí sí que no sea imprudente y tome sus medidas adecuadas para proteger su vida. A eso se refiere la culpa para ti. No hay ninguna intencionalidad delictiva. Sucede por circunstancias de imprudencia, negligencia e impericia. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Sí, más o menos, Pati. Todo perfecto, gracias. Bueno, entonces le decía que en los préstamos, lo que es un préstamo se le llama mutuo, un crédito, esos son los préstamos. Y decíamos que en los préstamos siempre hay una persona que exige el crédito. El acreedor, crédito es credere, crédito, debe. Y hay un obligado, el deudor. ¿Cuál es la obligación del deudor? Solver, el que debe solventar. ¿Y cómo solventa el deudor ese crédito? Pues pagando. Entonces decía que son sus tres elementos: solvere, el obligado a pagar; credere, el que tiene derecho a exigir; y la solutio. Solutio es como dice cuál es la solución. Pues la solución es que pague, a eso se refiere. Son los tres elementos. Creo que Elisa me los preguntó, no recuerdo quién, pero ¿cuáles son los elementos? Solvere, credere, solutio. Solvere, obligación de pagar; credere, derecho de exigir la deuda el acreedor al deudor; solutio, la solución, el pago, cumplir. A eso se refiere. ¿Quién me preguntó? No sé si fue Elisa o alguien más. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, Elisa. Ahí estamos, gracias, Liz. Vaya, no hay problema. Ahora bien, ese mutuo es lo que hoy hacemos nosotros generalmente los bancos, ¿va? Se llama también mutuidatio, que se lo voy a poner. Mutuidatio. Mutuo o préstamo. También se le llaman daciones crediticias. Aquí lo que sucede es que se le entrega al deudor, fíjense bien, al deudor dinero. El mutuante se llama la persona, mutuante. Y mutuario, fíjense, en dos personas, mutuante y mutuario. Se entrega una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que se devuelva en determinado plazo. El mutuo es un préstamo, así de simple, es un préstamo en el que pactamos, por ejemplo, intereses. ¿Y qué son los intereses? Pues constituyen el precio, así, el precio de los intereses. Cuando se sale del límite normal de los intereses, hay una tabla que publica el Banco de Guatemala todos los días de la tasa de interés. Pero cuando se excede, se incurre en una, en el derecho romano se llamaba, bueno, es la usura, pero tenía un nombre, déjenme la usura en el derecho romano, que está hoy también en la usura en nuestro código penal. Se me escapa nuevamente, pero se me va a venir en lo que platicamos. Lo que sucede es que cuando vamos a un banco, pues el Banco de Guatemala fija una tasa máxima y mínima para todas las instituciones bancarias, las cooperativas, todas las instituciones que están registradas y que tienen facultades de otorgar multidatio, mutuos. Ellos cobran un interés, el interés es el precio del préstamo. Eso es lo que uno paga, ¿verdad? Del 1%, el 2%. Pero cuando se hace a veces entre personas particulares,
resulta que se aprovechan, ¿verdad? Y cobran un interés exagerado. Son los que llamamos usureros, es la famosa usura, es cobrar intereses desproporcionados. Si ustedes van con un usurero, y ahorita creo que están muy de moda los famosos colombianos en los mercados, ¿no? Siempre cobran un interés altísimo. Y la gente, pues por sus necesidades de ganarse unos centavos, pues se meten en esos problemas. Y ustedes habrán escuchado últimamente que los colombianos incluso han asesinado a personas por no pagarles sus créditos o los han despojado de sus bienes. Han capturado últimamente a varias de estas personas que ni siquiera son de aquí, ¿verdad? Y vienen a aprovecharse de las condiciones de nuestra gente. Pero también aquí hay personas que hacen eso, son los usureros, y mucho cuidado caer en manos de un usurero porque no sale de la gente de esos usureros. Si un ejemplo así sencillo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, prestan 100 quetzales en un banco y les cobran, digamos, el 1%, o sea que les van a cobrar un quetzal por cada 1% mensual, por ejemplo, van a cobrar un quetzal por cada mes. En un año ustedes están pagando 12 quetzales, digamos. El usurero les va a cobrar más, el doble o el triple. Puede cobrarles, digamos, en la realidad cobran el 10%. Imagínense ustedes prestan 100 quetzales. Tienen que pagar 10 mensuales. Y el usurero tiene una característica especial que no permite pagos parciales. Entonces, la gente no puede pagarle al usurero y le está pagando todos los meses 10. Cuando llegó el año, ustedes le han pagado 120 de intereses y la deuda existe igual, con los mismos 100. Y va al otro año y le sigue pagando y usted sigue debiendo los mismos 100. Solo le ha estado pagando intereses a los usureros. El banco no le da opciones de pagar anticipado o abonar a capital, o aunque no le diera esas opciones, hay una tasa de interés que puede variar en un porcentaje mínimo, pero hay plazos en que se establece. Bueno, hace un préstamo a un año, pues usted sabe que llegado el año ya no debe nada porque ya pagó en la cuota que le establecieron el capital y los intereses sin la usura. En cambio, la usura en la materia de particulares es terrible. Yo me recuerdo que antes yo trabajé en un tiempo, algunos compañeros utilizaban el servicio de usureros y a veces entre los mismos compañeros eran los mismos usureros, pero había unas personas que a fin de mes llegaban tempranito ahí a esperar a que pagaran, que en esos tiempos pagaban con cheques y la gente iba a cambiar sus cheques al banco y a pagar sus intereses a los usureros, ¿verdad? Y ahí estaban temprano cobrando. Hoy, pues como depositan, a la mayoría de gente le depositan en banco su pago, no sé cómo harán los usureros, pero me imagino que les van a hacer cola a su casa, ¿no? Y los romanos establecieron que no era adecuado pues que un paterfamilias se enriqueciera a costillas de otro paterfamilias que también tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones en el derecho romano, y estableció la usura. La sanción era de tipo económico, igual que con los demás préstamos civiles, igual. Todo lo demás eran sanciones de tipo económico en el caso de incumplimiento. Y así se traslada a nuestro Código Civil y vamos a ver lo que es la usura en civil en el 1542. ¿Quién nos ayuda ahí? 1542. ¿Sí, Mónica? Artículo 1542. Contratos usurarios. La persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usurarias o a contraer obligaciones notariamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a devolver lo que hubiere recibido con los daños y perjuicios, una vez declarada judicialmente nulidad del convenio. A ver, en sanción, ¿por qué? Porque vemos que hay un aprovechamiento de parte
de la persona, ya no es un acreedor, sino es un usurero, así de simple, ¿eh? Eso es en cuanto a los préstamos, pero además de eso, se dio otra clase de préstamo que se llama hoy el comodato y que se llamó en el derecho romano comodatum. Comodatum aquí es un préstamo también, es un préstamo, pero de bienes muebles que no son dinero. Fíjense bien, en el mutuidatio es dinero, ¿eh? Préstamo de dinero. El comodato no, es un préstamo también, pero de otra clase de bienes muebles, siempre bienes muebles. Es un préstamo para que una persona lo use por un tiempo determinado y lo devuelva. Aquí no se transmite ninguna propiedad ni nada, sino solo se presta, adquiere una posición de comodatario, se llama el comodatario, y el que da se llama comodante. Claro, si la cosa se destruye, pues tiene que reponerla en otra de igual cantidad, o si no, pagar su precio. Pero ahí no hay intereses. Esto se da en muchas empresas grandes hoy, que dice uno, es que ahí le dan vehículos a los empleados. Sí, les dan un vehículo, pero no se los dan en propiedad, sino se los dan en comodato. Le dan el vehículo, claro, digamos, por 5 años, por decirle, ahí tiene usted en comodato. Si se va antes, tiene que devolver el vehículo o pagar el precio del vehículo. Así de simple. Entonces la gente menciona, es que en esa empresa son buenos, les dan esto, les dan el otro. Sí, y es excelente, ¿verdad? Porque les dan dando un vehículo para su trabajo y no le están cobrando en apariencia nada, ¿verdad? Pero ellos ya han hecho sus cálculos y lo han hecho de los mismos gastos de la empresa en que tienen esos comodatos, porque son préstamos de bienes muebles. Pero además de eso, se dan las garantías, consecuencia del mutuidatio y del comodato, se dan 2 clases de garantías, lo que es la prenda y lo que es la hipoteca. La prenda le llama pignus, así, lo voy a poner aquí, pignus, prenda. Sí, Gillian. Lick, buenas noches. Disculpe, ¿usted me podría volver a repetir lo del comodato? Claro que sí. Les decía que el comodato es un préstamo de un bien mueble que no es dinero. No es dinero. Es un préstamo que se lo dan a un plazo determinado para que usted lo devuelva. Por ejemplo, una computadora. En la empresa donde está usted trabajando le pueden dar una computadora para que trabaje y decir, mire, y firme acá que usted la está recibiendo. Y usted es el responsable de lo que pasa con esa computadora, pero tanto está usted que usted la va a usar sin ningún problema, no tiene que pagar nada. Si usted se va antes o la devuelve y si se la quiere llevar, pues la paga y se va. No le están cobrando ningún interés. Es un préstamo que utilizaron en las empresas desde el derecho romano y se mantiene hoy en muchas empresas en el país. Es un préstamo de un bien mueble, perdón un momentito. Ya estoy estornudando con el frío de la época, ya se siente frío. Pues a eso se refiere, es un préstamo de bienes muebles, pero no dinero. Cuando es dinero se llama mutuo o mutuidatio, que es lo mismo, ¿no? No sé si me entendió ahí, Gillian. Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Les iba a hablar del PINUS y la garantía real, pero ya por la hora creo que lo vamos a dejar ahí porque ya no va a dar tiempo, pero lo dejamos para la próxima clase. O sea que les deseo pues noche. Sí, Escobar, perdón. Licenciado, perdone la pregunta. ¿A partir de esta clase es lo que va a venir en el examen final o ya da una clase del anterior? Cuando Muchas empezamos gracias. las obligaciones, ahí vamos a ver, miren, así de simple, son 2 temas grandes, obligaciones y contratos. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí, Selene? Perdón, Lick, ¿qué era la poena? Pena, quiere decir pena, la sanción. Poena es igual a pena o sanción. ¿Sí, Pati? Licenciado, en el mutuidatio dijo que era el préstamo. Dijo que el mutuo era el préstamo o el presto. Y el mutuante es quien da.
Perdón, Pati, mejor le escucho primero, dígame. Ok, el mutuo dijo que era el préstamo o el precio, y el mutuante era el que daba y el mutuario el que recibía, o viceversa. El mutuante es el que da, el mutuario es el que lo recibe y tiene que pagarlo. El Ok. precio del mutuo son los intereses, o sea, lo que usted paga. A usted le prestan un dinero, el mutuante le da, por ejemplo, 1,000 quetzales de préstamo. Pues yo soy el mutuante, le doy el dinero. Usted me va a deber, usted es la mutuaria, usted me va a deber a mí. Cuando usted me pague, usted está, ahí sí como dice, solventando, la solutio, ¿verdad? Solventando, pagando. Pero como es un mutuidatio y es dinero, se pactan intereses. Intereses, eso es lo del precio. Cuando los intereses son exagerados, se cae en la usura, que ya es una sanción de daños y perjuicios, y en materia penal ya es un delito en la actualidad. Ah, ok. ¿Estamos ahí? Perfecto, gracias, licenciado. Bueno, entonces por hoy lo dejamos ahí y nos vemos primero Dios el próximo día, que es el viernes, y creo que más tarde el miércoles ya tienen sus notas, ¿oye? Gracias, Lick, muy amable. Gracias, licenciado. feliz noche. Gracias, feliz noche. Provecho. Feliz noche, compañeros.